que hemos visto, hermano, gloria al Señor, en más de una ocasión. Cada vez que llega mi nieto, hermano, y quiere mirar televisión, se le indica qué películas, hermano, quiere mirar, y él escoge siempre la de José. Yo no sé qué tiene la película de José, pero José todo el tiempo, hermano, y esa la miramos una vez, la miramos 2 veces, 3 veces. Bueno, yo creo que la hemos visto, si no la hemos visto por lo menos 10 veces, no la hemos visto tantas veces. Cada vez, hermano, que nosotros miramos estas películas, hermano, como que ya conocemos lo que sigue en la historia que se relata en la película. Y cuando ya conocemos, hermano, gloria al Señor, lo que sigue, la película está corriendo y nosotros estamos recitando lo que ellos están diciendo. Los artistas que están ahí, hermano, ya nosotros estamos de memoria. Oiga bien, hermano, y ahorita viene fulano, y ahorita va a entrar y ahorita va a decir esto, y va a decir aquello. Como que nos lo hemos aprendido, hermano, pero ¿sabe cuál es el peligro de eso, el riesgo de eso, hermano? Que cuando ya conocemos la historia, la historia se vuelve monótona, se vuelve aburrida, como que no le encontramos sentido, y como que al no encontrarle sentido, ya no nos interesa mirarla. La estamos mirando porque el niño se está entreteniendo, pero porque a nosotros nos guste mirarla, ya no, porque ya le conocemos la historia. Amén. Creo, hermano, que cada uno de nosotros como creyentes, hermano, debemos, hermano, gloria al Señor, de poner un poco más de empeño y esforzarnos a revivir la emoción, hermano, de escuchar de nuevo cada una de estas historias. Porque le hemos perdido, hermano, el sabor a la palabra de Dios. Le hemos perdido, hermano, gloria al Señor, el valor, la esencia. Y la Biblia se ha convertido, hermano, para muchos de nosotros, hermano, como un libro más que nosotros venimos, hermano, y agarramos como quien agarra una revista, o agarra un periódico, o agarra, hermano, cualquier otro libro. Y ya no le encontramos, hermano, el mismo sentido. Leemos, hermano, las historias que yo le acabo de mencionar, pero como le hemos leído 1, 2, 3, 4 veces, y la hemos oído predicar de tantos predicadores, pues ya nosotros sabemos más o menos cómo va el tema, qué es lo que van a hablar y qué es lo que sigue. Es más, yo le pudiera decir, hermano, hasta cómo van a cerrar los predicadores. Y eso se vuelve, hermano, gloria al Señor, bien monótono, hermano, y se vuelve un peligro en la vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque no podemos disfrutar, hermano, la emoción de la palabra de Dios en el momento, hermano, gloria al Señor, en que la redactaron ellos. Cuando Jesús, hermano, gloria al Señor, está haciendo mención de esta parábola, Él la contó por primera vez. Y comenzó, hermano, gloria al Señor, a contarla, hermano, de tal manera que cuando las personas que estaban al lado de Él comenzaron a oírla, oyeron, hermano, gloria al Señor, la historia. Porque Él comienza y dice, hermano, he aquí que un hombre descendió y fue a orar. Amén. Y detrás de Él llegó un publicano y Él dio, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, la nota de un fariseo y un publicano. Entonces, cuando Él hace mención del fariseo y del publicano, inmediatamente, hermano, los oídos de toda la gente que estaba alrededor, hermano, se enfocaron en Jesús. Porque la historia, hermano, que Él estaba relatando, hermano, gloria al Señor, mostraba 2 personajes, hermano. Uno, hermano, tenido con mucho respeto y pudiéramos decir hasta cierta manera, hermano, honrado y venerado de todo el pueblo de Israel. Y el otro, hermano, una de las personas más odiadas de Israel, porque era un recaudador de impuestos. Para poder entender mejor, hermano, la historia que vamos a hablar, yo quiero que hagamos un análisis, hermano, de quiénes eran estas personas. Amén. Por eso le dije, hermano, traiga su cuaderno, traiga su lápiz, apunte, tome notas. Amén. El fariseo, hermano, era un hombre, hermano, gloria al Señor, respetado por sus conocimientos. Amén. Los fariseos eran hombres considerados como los más ortodoxos. Cuando estoy hablando, hermano, de ortodoxo, me refiero que eran unos hombres, hermano, que mantenían la rigurosidad de la ley al pie de la letra. Ellos se encargaban de enfocar la ley y hacerla guardar. Amén. Ellos eran, hermano, intérpretes de la ley. ¿Qué significa esto, hermano? Que eran rectos en doctrina, conservadores, celosos de guardar y hacer guardar la ley. En la época de Jesús, había aproximadamente como unos 6,000 fariseos. Y su fama, hermano, y su reputación eran muy apreciadas antes que Jesús los exhibiera públicamente, hermano, por la hipocresía que ellos vivían. Y vaya conmigo, hermano, al libro de Mateo, capítulo 23.
versículo 27 y versículo 28, para que vea cómo lo miraba Jesús a estas personas. Capítulo 23, versos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mire cómo lo dice, hermano. Fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28 dice: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea que los fariseos, hermano, ante los ojos de la gente, eran unas personas, hermano, tenidos como los más puros, vamos a decir, hermano, los más santos entre toda la nación de Israel. Ellos habían llegado a ocupar una posición, hermano, que ellos gobernaban. Oiga bien, hermano, gobernaban todo lo que tenía que ver, hermano, con la ley y la doctrina de Israel. Ellos se encargaban de guardarla y hacerla guardar. Conocían la ley. La Biblia nos relata historias, hermano, como por ejemplo la de aquel joven rico que llegó donde Jesús y le hace la pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo que debía de guardar la ley. Y le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Porque todos ellos, hermano, eran instruidos en la palabra. Desde la edad, hermano, en que ellos empezaban a caminar, o la edad en que empezaban a tener conciencia o razón, ellos, hermano, eran instruidos en toda la ley. Ellos conocían la ley, ellos conocían los mandamientos, ellos conocían las ordenanzas, ellos conocían todos los ritos, hermano, y ritualidades que celebraba, y fiestas, hermano, que celebraba la nación de Israel. Eran hombres con conocimiento, hermano. Pero ellos, hermano, gloria al Señor, ahora los fariseos, hermano, de acuerdo a la Escritura, ellos, hermano, gloria al Señor, se paraban públicamente y hacían oraciones largas para ser vistos de los hombres. Cuando Jesús viene, hermano, Él comienza, óigalo bien, hermano, a mostrar esto. Él comienza, hermano, a exhibirlo públicamente para que la gente se diera cuenta, hermano. Oiga bien, hermano, la gente abriera los ojos acerca de quiénes eran los que instruían en la ley por la falta de conocimiento que ellos tenían, porque ellos, hermano, se habían acostumbrado a imponer leyes en toda la nación, hermano, que ellos ni con un solo dedo querían mover. Tenemos que recordar, hermano, que entre el tiempo de Malaquías, hermano, a Mateo, hay aproximadamente 490 años en los cuales no hubo palabra de Dios, no hubo profecía, no hubo sueños, no hubo revelaciones. Y durante ese periodo, hermano, ellos impusieron ordenanzas y leyes que el pueblo de Dios, hermano, tenía que cumplir. Pero no eran, hermano, leyes de parte de Dios, sino que eran leyes que les permitían a ellos mantener a la nación de Israel, hermano, sujeta, sumisa, subyugada, hermano, de tal manera que ellos, hermano, el pueblo cumplía solamente lo que ellos, hermano, les habían establecido. Entonces viene Jesús, hermano, y comienza a exhibirlos públicamente, porque les dice ahí en el verso 27, si me lo puede poner, hermano, el verso 27, ahí dice, hermano, ay de vosotros, oiga bien, ay de vosotros. Ese ay, hermano, es un grito de tristeza. ¿Y sabe por qué, hermano, se convierte en un grito de tristeza? La Biblia dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y ellos, hermano, como conocedores de la Escritura, como instructores de la palabra de Dios, ellos tenían conocimiento de lo que la palabra de Dios decía, hermano, y por lo tanto ellos eran culpables de todas las vidas, hermano, que habían ellos, hermano, instruido mal para sacar provecho o para su propio beneficio. Entonces Jesús dice, ay de vosotros, escribas. ¿Por qué el escriba? Porque el escriba era la persona, hermano, que escribía la ley, la traducían. Amén. Entonces los escribas y los fariseos tenían un conocimiento, hermano, muy profundo de lo que la palabra de Dios, hermano, de lo que la ley, hermano, demandaba de la vida de ellos. Pero como ellos, hermano, no lo podían cumplir, pues, hermano, se encargaban de que los otros, hermanos, sí la cumplieran. Nosotros no conocemos a nadie aquí en esta iglesia, ¿sí, verdad? No hay nadie aquí que haga eso. Amén. Ahora, ¿quién era el publicano?
El publicano, hermano, este era un hombre completamente opuesto a lo que es el fariseo. Al publicano se le acusaba, hermano, de traicionar al pueblo judío por recaudar impuestos para entregarlos al imperio de Roma. ¿Y sabe por qué, hermano, los publicanos se habían convertido tan odiosos, hermano, para los israelitas? Porque eran judíos. La mayoría de ellos eran judíos, eran de nacionalidad judía. Entonces ellos, hermanos, se habían vendido, algunos de ellos, para obtener, hermano, la posición de ser un recaudador de impuestos, pagó una alta cuota al imperio romano para ellos, hermano, establecerse como recaudadores de impuestos. ¿Por qué lo hacían? Porque en el momento, hermano, en el que ellos comenzaban a recaudar impuestos, tenían todo el respaldo del ejército romano, todo el respaldo de los romanos detrás de ellos, y ellos podían venir, hermano, a la casa de alguna persona y demandar, hermano, no nada más lo que Roma exigía como impuestos, sino lo que ellos querían por encima de los impuestos que Roma les exigía a ellos. Entonces ellos estaban robando, hermano, legalmente o con el respaldo judicial, hermano, aún hasta su mismo pueblo. Entonces el pueblo, hermano, comenzó a sentir la opresión, comenzó a sentir, hermano, gloria al Señor, la carga que les estaban poniendo, y muchos de ellos, hermano, comenzaron a mirar con odio. Óigalo bien, hermano, con odio la vida de cada una de estas personas. ¿Por qué cree usted, hermano, que siempre criticaron a Jesús, hermano? Con fariseos, con publicanos y con rameras y con pecadores se sienta a comer. Todo el tiempo, hermano, Jesús fue criticado por esa razón. Amén. Pero estos hombres, hermano, gloria al Señor, se encontraban en el último lugar de popularidad, y junto con los gentiles, hermano, eran de las personas más odiadas en la sociedad, porque eran extorsionadores y se aprovechaban de sus puestos, hermano, para exigir más dinero. Jesús mismo, hermano, cuando habló del perdón, hermano, como un punto de la disciplina, hermano, dice que al que insiste en pecar hay que considerarle como gentil y publicano. Usted lo mira, hermano, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 15 y el verso 17. Dice ahí, hermano: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vean el verso 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que eran, ya, hermano, gloria al Señor, de lo más bajo, de lo más despreciable. Estos dos, hermanos, son los personajes que Jesús utiliza en la parábola, hermano, gloria al Señor, del fariseo y el publicano. Y nosotros, hermano, como las películas que miramos en casa, que les hacía el comentario hace un momento, sabemos de antemano, hermano, aquí quién es el malo, porque ya leímos la historia. Sabemos quién es el bueno, porque ya leímos, hermano, gloria al Señor, la historia. Pero también sabemos, hermano, cómo termina, hermano, gloria al Señor, esta historia. Pero hay algo, hermano, que cuando Jesús estaba contando, hermano, esta historia, nadie de los que estaban alrededor, hermano, gloria al Señor, se imaginó cómo iba a terminar la historia. ¿Por qué le digo eso? Porque en el momento en el cual Jesús, hermano, utiliza la vida de un fariseo, conocedor de la ley, conocedor de la escritura, y usa la vida, hermano, de un publicano, ellos dijeron: el fariseo está en lo correcto. ¿Cómo va a ser posible que Jesús diga que un publicano tiene la razón? El fariseo, porque es conocedor de la escritura, porque asiste a la iglesia, porque da sus diezmos, porque trae su ofrenda, por X, por Z, hermano. Y siempre estamos nosotros, hermano, mirando la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían ganado ese criterio, hermano, al establecerse como gente, hermano, gloria al Señor, que hacía el bien a los ojos de los hombres, aunque por detrás fueran unos sepulcros blanqueados. Entonces viene, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Jesús, hermano, y pone ese ejemplo, hermano, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Si nosotros tratáramos de poner un ejemplo hoy en estos días, hermano, acerca de esto, gloria al Señor, yo diría, hermano, que compararíamos a un maestro de escuela dominical. Vamos a comparar a un maestro de escuela dominical con un asesino, con un ladrón, con un criminal. Amén. El impacto que usted, hermano, gloria al Señor, va a experimentar, hermano, sería muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos
a un maestro de escuela dominical que vive moralmente bien, que conoce la Escritura, que enseña la Escritura, con un asesino, hermano, o con un ladrón que solamente vive haciéndole mal a otras personas? ¿Cómo nosotros podríamos comparar, hermano? Gloria al Señor. Esto no tiene comparación. Igualmente, hermano, gloria al Señor, es lo que pasó, hermano, cuando Jesús, hermano, gloria al Señor, puso ese ejemplo. Lo que pasó por la mente, hermano, de cada uno de ellos, hermano, gloria al Señor, impactó sus corazones de tal manera, hermano, que ellos, hermano, gloria al Señor, hermano, nunca se imaginaron cómo iba a terminar la historia. Porque ellos pensaban, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, que era el fariseo el que se iba a ganar todo el crédito. Jesús, hermano, nos presenta de manera intencional a estos dos hombres, hermano, totalmente opuestos, con costumbres, hermano, en prestigio, profesión, y al final de cuentas opuestos en todo, hasta en su condición, hermano, con Dios. En esta parábola Cristo nos presenta dos diferentes tipos de oración, y yo quiero que veamos, hermano, gloria al Señor, cuáles son, hermano, gloria al Señor, esos dos diferentes tipos de oración y qué representan. Estos hombres, dice la Escritura, hermano, subieron al templo a orar. Para el pueblo de Israel, hermano, gloria al Señor, era muy común subir a ciertas horas, hermano, a orar al templo. La hora novena, la hora doceava, amén, la hora sexta. Y ellos, hermano, subían al templo a orar. Ahora, no sabemos, hermano, si subieron porque era la hora de orar o no. Pero lo que sí sabemos es que los dos, hermano, estaban ahí. Amén. Los dos estaban orando a Dios, los dos estaban dirigiéndose a Dios, hermano. Y en el contenido, hermano, lo de la oración es que Jesús, hermano, nos descubre cuál es el propósito, hermano, gloria al Señor, al usar esta parábola. Y vamos a ver la parábola, hermano, comenzando desde el versículo 11. Vamos a ver si es el versículo 11, amén. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como diciendo, hermano, este hombre era, hermano, gloria al Señor, una persona justa en todo lo que él hacía. Amén. Ahora, me llama mucho la atención, hermano, mirar aquí a simple vista que la oración de este hombre, hermano, está dividida en dos partes. Hay una parte, hermano, que es una parte negativa, y hay una parte, hermano, que es una parte positiva. En la parte, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, negativa, gloria al Señor, el hombre, hermano, menciona que él no era un ladrón. El hombre menciona, hermano, que él no era una persona injusta, no era un adúltero, y mucho menos, hermano, era como aquel publicano que llegó, hermano, casi junto con él a orar. Yo digo, hermano, que este hombre, hermano, tenía muy buena memoria, porque se recordaba, hermano, gloria al Señor, de todo lo que él hacía. Yo no soy un ladrón, yo no le he robado nada a nadie. Mira hasta dónde llegaba la autosuficiencia o la autojustificación de estos hombres. Yo no le he robado nada a nadie. Yo no he hecho ninguna injusticia con ninguna de estas personas. Yo no he adulterado con ninguna mujer. Yo no soy como ese que está ahí. O sea, el hombre, hermano, a simple vista estaba haciendo, hermano, un recuento de todas las cosas, hermano, gloria al Señor, que él había hecho, hermano, o que no practicaba. Porque el hombre, hermano, gloria al Señor, se sentía, hermano, tan justo que él, hermano, vivía todos los días, hermano, haciéndose un autoexamen de justicia, de autojustificación personal, hermano, gloria al Señor, porque el hombre recuerda cada cosa, hermano, cada paso, cada caminar con Dios. Él trae a la memoria, hermano, todo eso. ¿Por qué? Porque él enumera, hermano, gloria al Señor, toda la lista de pecados que él no había cometido, y lo hace de tal manera, hermano, que el hombre, hermano, gloria al Señor, se veía respetable, se veía honorable, hermano, ante los ojos de los demás. La gente los tenía, hermano, gloria al Señor, como una muy buena persona, como una persona justa. Porque ese es el punto, hermano, gloria al Señor, el punto de partida de donde se mira, hermano, la gente religiosa. Usted mira, hermano, la gente religiosa, y usted los mira así, hermano, no le hacen mal a nadie, no juzgan, no critican, no hablan mal de nadie. Pero solamente Dios sabe, hermano, cómo ellos viven en su vida personal. Este hombre, hermano, gloria al Señor, en la parte positiva, este hombre, hermano, gloria al Señor, venía
con muy buenas prácticas, hermano, gloria al Señor, como un buen celoso de guardar la ley. Porque la Biblia nos muestra, hermano, cuáles eran los hábitos piadosos, hermano, sus virtudes que lo distinguían de los demás, lo que lo hacía diferente, hermano, de la vida de los demás. Y era que el hombre, hermano, ayunaba 2 veces a la semana. O sea, que el hombre, hermano, gloria al Señor, cumplía con lo que, hermano, tal vez la ley establecía. ¿Amén? Ayunaba 2 veces a la semana. Daba sus diezmos, hermano, gloria al Señor, de todo. No era un ladrón, no era un injusto, no era un adúltero. Amén. No era como los demás, era un hombre, hermano, diferente a los demás. Entonces el hombre, hermano, gloria al Señor, se estaba, hermano, como luego nosotros, hermano, gloria al Señor, decimos, se estaba dando golpes de pecho. Se estaba dando, hermano, unos tremendos golpes, hermano, gloria al Señor. Y aunque usted, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, lo mire de una manera diferente, hermano, gloria al Señor, el hombre, hermano, hace mención de esto, hermano, del ayuno y de los diezmos, hermano, porque son 2 cosas, hermano, que aparentemente, hermano, son sencillas, pero cuesta trabajo, hermano, de cumplirlas dentro de una congregación. Si hablamos de ayunar, hermano, son pocas las personas que tienen hábito de ayunar constantemente. Si hablamos, hermano, de los diezmos, hermano, gloria al Señor, hay iglesias que se han cerrado, hermano, porque la gente no paga sus diezmos. Entonces, aparentemente, hermano, son 2 cosas, hermano, que están difíciles, hermano, de cumplir. A simple vista, hermano, este hombre parecía, hermano, ser temeroso de Dios y él estaba seguro de poderlo comprobar con cantidades y fechas exactas, porque él era, hermano, ante los ojos de los demás, una persona justa. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no hemos topado con personas, hermano, gloria al Señor, que actúan de esa manera? Es más, yo conozco personas, y no doy nombre para que no los juzgue, pero yo conozco personas, hermano, que ante la vista de los demás, a mí me saludan muy bien. Oiga, me saludan, hermano, re bien, pero yo me los encuentro ellos solos, hermano, y me dan la vuelta. Me sacan la vuelta, hermano. En la tienda, hermano, se hacen los desentendidos, como que nunca me miraron. Entonces yo no sé, hermano, a qué se debe la hipocresía, hermano, que la gente, hermano, el Señor permite que sus vidas se llenen de esa hipocresía. Pero hay personas, hermano, que viven, hermano, gloria al Señor, exactamente de esa manera. Este fariseo, hermano, ante los ojos de los demás era una persona, hermano, perfecta, hermano, gloria al Señor, digno de imitar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que ellos te digan que tú hagas, hazlo. Pero no. ¿Mande? ¿Qué dijo? Obedécelos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué razón, hermano? Porque ellos decían, hay que mover esta carga de leña para allá, pero ellos no cargaban ni un leño. Ellos decían, hermano, vamos a venir a trabajar a la iglesia, pero hermano, ellos nomás decían, vamos, y a la hora de la hora, hermano, solamente el pueblo aparecía, porque ellos no, hermano, gloria al Señor, no se veían. Por eso es que Jesús, hermano, gloria al Señor, los criticó dura y severamente, los juzgó, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual Dios mira la vida de una persona, hermano, que dentro de su corazón, hermano, gloria al Señor, Él siempre está correcto, Él siempre está bien. Los demás son los que están mal. Todos los demás, hermano, gloria al Señor, son pecadores. Todos los demás mienten. Todos los demás, hermano, gloria al Señor, son falsos. Yo estoy bien, porque yo sí cumplo con todo lo que la iglesia establece. Por eso él se veía, hermano, gloria al Señor, como una persona, hermano, gloria al Señor, justa. Yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano, de personas, óigalo bien, hermano, de personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no critico a los demás, yo no señalo la vida de los demás? Pero cuando usted se viene a dar cuenta, hermano, la mayoría de los chismes comienzan por ese tipo de personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no caer, hermano, gloria al Señor, en ese error de creer, hermano, que nosotros estamos bien y los demás son los que están mal. Porque en el momento, hermano, en el cual nosotros comenzamos a mirarnos así, comenzamos a ocupar la posición, hermano, que el fariseo tenía. Puede ser que la gente nos considere, hermano, gloria al Señor, personas justas.
Puede ser que la gente nos considere a nosotros, hermano, gloria al Señor, buenos cristianos, porque no le hacemos mal a nadie, pero hermano, ¿cómo vivimos afuera de la iglesia? ¿Cómo caminamos, hermano, en nuestra casa? ¿Qué hacemos donde nadie nos mira? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano, detrás de la puerta, hermano, de nuestra recámara? Estamos viviendo tiempos, hermanos, demasiado críticos, en los cuales, hermano, gloria al Señor, se mira mucha obscenidad, mucha obscenity, en todo lo que nosotros hacemos. Usted lo mira, hermano, en el teléfono, usted lo mira, hermano, en el internet, usted lo mira en las películas, usted lo mira en la televisión. Aún los cartoons que nosotros creíamos, hermano, que eran indefensos para que nuestros hijos los miraran, hoy están cargados, hermano, de mensajes subliminales, hermano, detrás de cada uno de ellos. Usted mira las historias de Walt Disney, hermano, tienen muchas cosas, hermano, maquinadas con doble sentido y doble intención, hermano, detrás de todos ellos. Y todos nosotros, hermano, hemos visto ese tipo de películas. ¿Cuántos de estos niños, hermano, no se enamoraron de la Little Mermaid? ¿Cuántos de ellos no se enamoraron de Beauty and the Beast? ¿Cuántos de ellos no buscaron, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, a Blancanieves y los 7 enanitos, hermano? Porque son historias, hermano, que aparentemente tienen, hermano, todo, hermano, de tal manera que parecen, hermano, muy bonitas, pero por detrás de eso, hermano, hay mensajes subliminales que usted a la simple vista no logra captar. Pero los niños, hermano, están captando todo. Nuestros hijos, hermano, captan todo. Entonces, hermano, nosotros, hermano, tenemos que cuidar, hermano, gloria al Señor, todo eso de tal manera, hermano, que nosotros no vayamos a permitir que cosas como esta, hermano, vengan a minar, hermano, gloria al Señor, vamos a decir así, al corazón, hermano, de nuestro hogar. El fariseo, hermano, gloria al Señor, se sentía tan justo, hermano, que menospreciaba la vida, hermano, gloria al Señor, de aquella persona que tenía al lado. ¿Por qué razón? Porque él se sentía orgulloso, hermano, de lo que hacía, hermano, y de lo que no decía. El hombre, hermano, gloria al Señor, se justificaba, hermano, gloria al Señor, de todo eso. ¿Por qué? Porque estaba alabando, hermano, su propio poder para alabar lo que Dios exige. Él veía, hermano, gloria al Señor, la ley, y él decía, yo sí la puedo cumplir, yo sí estoy cumpliendo con la ley. Yo no soy como este. Este viene a la iglesia ya de vez en cuando y cree que Dios lo está oyendo. No paga sus diezmos, pero cree que se va al cielo. Y empezaban, hermano, a mirar todas esas cosas y él decía, no, yo sí, yo sé que al morir yo sí voy a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy justo. Y empezaba, hermano, a mirar su propia justicia. Cada vez que él miraba, hermano, las faltas de los demás, su confianza en sí mismo iba creciendo más y más. ¿Por qué razón? Porque él empezaba a mirar, hermano, lo que los demás estaban haciendo que él no lo hacía. Ahora, ¿cómo comienza, hermano, gloria al Señor, esta serie de autoalabanzas que el hombre tenía? En el versículo, hermano, gloria al Señor, 11, él comienza, hermano, gloria al Señor, diciendo, Dios, te doy gracias. Amén. Él comienza, hermano, gloria al Señor, ahí diciendo, hermano, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire eso, hermano. ¿Qué está haciendo el fariseo, hermano, al empezar a orar de esa manera? El fariseo estaba agradecido con Dios, claro que sí lo estaba, pero estaba agradecido con Dios, hermano, pero por su propia justicia personal, porque él se creía mucho mejor que los demás. Él alababa su justicia. Yo no soy como él, yo soy justo. Amén. Estaba diciendo, hermano, gloria al Señor, que él no era igual, hermano, a toda esa gente. Él decía, yo soy diferente, pues yo sí cumplo con la ley. Y no mencionó que gracias al poder de Dios, hermano, podía vencer la tentación. Él solamente tenía ojos para admirar su propia justicia, porque era todo lo que él podía mirar. ¿No se ha dado cuenta que muchas de las veces, hermano, muchos de nosotros los cristianos no podemos mirar más allá de nuestra propia nariz? Yo no sé, hermano, qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años, hermano, pero una de las cosas que yo he estado mirando es que hoy en estos días, hermano, la gente mira más las faltas y los errores de los demás que las virtudes que los demás tienen. Porque aunque usted no lo crea, hermano, dentro de la iglesia hay mucha virtud.
pero que nadie la ha podido mirar porque le han empalmado, hermano, muchas críticas, muchos señalamientos, muchas faltas, muchos errores, hermano, y han dicho de ellos hasta de lo que se iban a morir. Y la gente, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Criticarlos, hermano, y aventarles un montón de basura encima. Entonces, cuando ellos, hermano, la gente quiere mirar la bondad que hay en el corazón de ellos, no la puede mirar. ¿Por qué? Porque está cubierto por mucha mugre, hermano, encima de todo eso. Este hombre, hermano, gloria al Señor, estaba alabando su propia justicia, porque se creía mucho mejor, hermano, gloria al Señor, que los demás. La oración del fariseo, hermano, nos revela a nosotros el peligro de vivir aparentemente de manera correcta y justa, pero vacíos, hermano, de Dios, sin la gracia y la misericordia de Dios para obedecerle. Eso nos conduce a nosotros, hermano, al orgullo propio y a sentirnos, hermano, mejor que los demás. Si usted estudia la Escritura, hermano, y usted se va a Ezequiel y a Isaías, usted se va a dar cuenta, hermano, que el orgullo fue una de las causas, hermano, por las cuales el querubín, el ángel, hermano, más bello de la creación, vamos a decir el ángel más bello de la creación, hermano, fue destronado del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque era tan bello, hermano, que quiso ser mucho mejor que Dios y quiso poner su trono por encima del trono de Dios. No quiso ser igual a Dios, quiso ser mejor que Dios. Muchos de la gente, hermano, batalla mucho con eso, con el orgullo. Y somos muy orgullosos, somos muy prideful. Y batallamos, hermano, gloria al Señor, para ponernos nosotros en nuestro lugar y dejar que Dios obre, hermano, a través de nuestras vidas. Aquel fariseo, hermano, gloria al Señor, no tenía ojos para nada más que para mirar, hermano, gloria al Señor, lo que él era. Yo escuché en una ocasión, hermano, un comentario de esas personas que hacen mucha comedia en televisión. Y él comenzó, hermano, a mencionar una serie de personas, hermano, de otras nacionalidades. Y él dijo, ay, qué guapo soy, qué bello soy, qué guapo estoy, cuánto me quiero. ¿Entiendes? Es lo que él decía al referirse a ese cierto grupo de personas. Porque las personas, hermano, gloria al Señor, a veces piensan, hermano, que todos se lo merecen, todo, hermano, gloria al Señor, mucha gente, hermano, piensa que todo gira alrededor de ellos. El fariseo, hermano, estaba en esa misma posición, porque él pensaba, hermano, gloria al Señor, que no había nadie más. Todos los demás eran pecadores y solamente ellos eran, hermano, gloria al Señor, los justos. Eso es algo como decir nosotros hoy en estos días, hermano, que solamente los 144,000 se van al cielo y nosotros nos quedamos aquí en la tierra. Porque nosotros no somos justos, no somos, hermanos, más que simples pecadores. Cuando miramos, hermano, gloria al Señor, la posición de este fariseo, hermano, nos damos cuenta que esta posición, hermano, camina mucho, hermano, dentro de la casa de Dios. Porque hay mucha gente, hermano, que vive, hermano, alabándose a sí mismo y vive, hermano, autojustificándose para que no puedan, hermano, gloria al Señor, venir a cargarle los errores, los pecados o las faltas que ha cometido. Y cuando la persona comienza a autojustificarse, hermano, inmediatamente se da uno cuenta, hermano, que está cayendo de la gracia de Dios. El publicano, hermano, por lo contrario, en el versículo 13, dice, hermano, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Fíjese bien, hermano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué razón, hermano, él se sentía de esa manera? Si usted observa, hermano, la posición del fariseo y la del publicano en la oración, hermano, el fariseo, hermano, llegó hasta la cocina, como luego nosotros decimos. Amén. Y tenemos que entender, hermano, que antes de la muerte de Jesús, hermano, toda la nación de Israel vivía bajo la ley. Entonces el templo, la casa de Dios, estaba dividida, hermano, en las tres partes que nosotros conocemos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero este hombre, hermano, viene, hermano, hasta el lugar santo, porque él se sentía justo, él se sentía, hermano, que él merecía estar, hermano, gloria al Señor, allí dentro, en esa misma posición donde él se encontraba. En cambio, aquel hombre, hermano, viene, pero se queda de lejos.
Y al quedarse de lejos, hermano, gloria al Señor, él comienza a orar, hermano, y dice: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, gloria al Señor, probablemente entendió cómo estaba, hermano, gloria al Señor, su relación con Dios. Este hombre, hermano, pudo haberse hecho un autoexamen, hermano, gloria al Señor, de conciencia, y él sabía, hermano, gloria al Señor, que estaba robando. Él sabía, hermano, que estaba, hermano, maltratando a sus hermanos, de los cuales Dios, hermano, había mandado que entre todos ellos, hermano, no hubiera, hermano, gloria al Señor, ese tipo de diferencias sociales. Pero él sabía, hermano, gloria al Señor, que su relación, hermano, no estaba, hermano, a la perfección. ¿Por qué? Porque probablemente no venía, hermano, a todos los servicios. Probablemente, hermano, ni sus diezmos haya pagado. Probablemente, hermano, no estaba cumpliendo, hermano, con lo que la ley exigía. Y él, hermano, gloria al Señor, mira su condición y él sabe, hermano, que en el momento en el que él se presenta delante de Dios, él está a la merced de la mano de Dios. Aleluya. Como diciendo: si Dios quiere castigarme, Dios me va a castigar. Pero si Dios quiere perdonarme, ahora mismo seré justificado. Pero esa es la condición, hermano, gloria al Señor, en la que él se sentía. Él estaba lejos, hermano, gloria al Señor, a una distancia, hermano, mínima del templo, quizás apenas unos pasos adentro del templo, pero ni siquiera, hermano, se atrevía a levantar los ojos, hermano, para orar. Tal vez esto, hermano, gloria al Señor, es un contraste con la vida del fariseo, hermano, que ese sí, hermano, se vino hasta el frente. Pero él no, él se quedó lejos, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estaba afligido, hermano, gloria al Señor. Estaba consciente de su condición de pecador, que estaba lejos, y con la cabeza agachada en señal de su convicción de estar a merced del castigo de Dios, hermano. Él ni siquiera, hermano, gloria al Señor, se atrevía a levantar, hermano, gloria al Señor, la vista. Es muy bonito, hermano, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra postura y nuestra posición delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Fuimos salvos por su gracia. Es su misericordia, mi amado hermano, la que nos tiene a nosotros en el lugar donde nosotros estamos. No son nuestras buenas obras, no es lo justo que nosotros hayamos podido hacer, ni las buenas obras que nosotros hagamos, sino es su misericordia. Es la misericordia de Dios, mi amado hermano, la que nos levanta a nosotros, hermano, todos los días para darle gracias a Dios. Es la que nos mantiene a nosotros, hermano, constantemente, hermano, gloria al Señor, caminando hacia adelante, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, hermano. Es su gracia, es su amor, es su misericordia la que nos lleva a nosotros, hermano, para ir, hermano, gloria al Señor, hacia adelante. Este hombre, hermano, lo había entendido. Entendió, hermano, que no era, hermano, gloria al Señor, lo que él estaba haciendo, hermano, era la misericordia de Dios, hermano, la cual, hermano, gloria al Señor, le había sostenido hasta ese momento. Usted sabe, hermano, que yo soy una de las personas que creo que si nosotros estuviéramos viviendo, hermano, en tiempos donde el Espíritu Santo, hermano, se movía como se movía, hermano, en el tiempo del comienzo del inicio de la iglesia primitiva, muchos de los ministros, pastores, evangelistas, profetas, hermanos, y de todos los que se paran detrás de los púlpitos, no estuviéramos aquí. No estuviéramos. Porque hay mucha injusticia, hermano, dentro del pueblo de Dios. Hay mucha maldad, hermano, dentro del corazón del pueblo de Dios. Y no crea que cuando yo digo pueblo de Dios, yo me estoy excluyendo, yo soy pueblo de Dios. Creemos, hermano, gloria al Señor, que estamos justificados y que merecemos estar en la presencia de Dios. Y que Dios tiene que sanarnos, y que Dios tiene, hermano, que bendecirnos, y que Dios tiene que mostrar su gracia y su gloria y derramar su Espíritu Santo solamente porque nosotros, hermano, estamos delante del Señor repitiendo lo que la palabra del Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Y creemos, hermano, que con repetirlo como pericos, hermano, Dios va a derramar su gracia, hermano, como una lluvia sobre nosotros, aunque nosotros no estemos viviendo bien delante de la presencia de Dios. No nos equivoquemos, mi amado hermano. Para que Dios muestre su gloria, hermano, usted y yo tenemos que caminar de acuerdo a los principios que Él estableció en su palabra. Queremos ver la gloria de Dios, hay que caminar de acuerdo a los principios, hermano, que Él estableció. ¿Por qué? Porque el pecador, hermano, el publicano vino, hermano, y le dice: Dios, sé propicio a mi pecador.
Ese ser propicio, hermano, a mi pecador, hermano, gloria al Señor, está dándonos a entender, hermano, que Él, hermano, gloria al Señor, prácticamente le estaba diciendo a Dios, ten piedad, ten misericordia, gloria al Señor, como diciéndole, Señor, si yo pudiera aplacar tu ira, aplaca tu ira, Señor, para que no me castigues, para que no se derrame tu ira, oh Dios, en contra de mí. ¿Por qué? Porque Él, hermano, gloria al Señor, se había visto, hermano, a la luz, hermano, de cómo Dios nos mira, hermano, a cada uno de nosotros. Óigalo bien, hermano, Él no vivía dentro del templo. Él no venía tan seguido a la iglesia, hermano, como muchos, hermanos, gloria al Señor, fariseos estaban dentro del templo todos los días. Pero Él reconoció su condición, hermano. Él sabía, hermano, cómo estaba su corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, gloria al Señor, si nuestra conciencia no nos reprende, hermano, mayor es Dios. Nosotros pensamos, hermano, gloria al Señor, que merecemos, hermano, cuando nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra condición. Oiga bien, hermano, a Dios, a nosotros podemos engañarnos, a Dios no lo podemos engañar. Sus palabras, hermano, reflejan la condición, hermano, de su corazón. Lo único que se atrevía a decirle a Dios, hermano, era que tuviera misericordia, porque este hombre se veía a sí mismo perdido, imposible de escapar de la ira de Dios. Y estaba consciente, hermano, de su verdadera condición ante Dios, perdida a merced, hermano, gloria al Señor, de su perdón, misericordia y de su gracia. Él entendió, gloria al Señor, cómo estaba su condición. En otras palabras, si Dios quiere, Dios lo hace. Si Dios no quiere, Dios no lo hace. Él estaba, hermano, gloria al Señor, en ese proceso, en ese punto de partida. Probablemente, hermano, este hombre había hecho cosas buenas. Para el publicano, hermano, no era el momento, hermano, de repasar sus éxitos morales, porque no menciona nada en su favor, no confía en nada de que él mismo pudiera hacer, solamente estaba, hermano, refugiándose en la misericordia de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, el fariseo viene y le dice: Dios, ¿verdad? Te doy gracias porque yo no soy como estos ladrones, injustos, amén, adúlteros, yo no soy ni como este publicano, yo doy diezmos, yo ayuno. Pero este, hermano, no hizo ninguna lista, no puso nada, solamente dijo: Señor, soy un pecador. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Gloria al Señor. Él estaba, hermano, cayendo en la mano de Dios, cayendo en la misericordia de Dios. Y déjeme le digo una cosa, hermano. David, hermano, gloria al Señor, dijo: prefiero caer en la mano de Dios que caer en las manos de los hombres. Porque Dios tiene misericordia, el hombre no tiene misericordia. El hombre no conoce lo que es la misericordia, el hombre no conoce lo que es, hermano, gloria al Señor, el perdón. Batalla para perdonar, batalla, hermano, gloria al Señor, para ponerse, hermano, en el momento preciso que Dios quiere que él esté para poderlo bendecir. Termino, hermano. Versículo 14. En el momento en el cual, hermano, Jesús está hablando de esa manera, hermano, él dice, hermano: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Se imagina, hermano, el impacto? ¿Se imagina, hermano, cuál habrá sido la reacción, hermano, de todos los que lo estaban mirando? Este pecador, este ladrón, este que nos trae hasta el cuello cobrándonos taxas e impuestos y nos roba y nos maltrata, este es el que termina justificado, y aquel que vive bien es el que no está bien. Qué tremendo es, hermano, saber que Dios nos mira como nosotros miramos. Porque nosotros miramos, hermano, la apariencia. Y en la apariencia, hermano, muchos de nosotros nos engañamos. Caemos en errores, hermano, porque miramos la apariencia. Cometemos errores, hermano, porque miramos la apariencia. Tratamos de justificarlo, hermano, porque miramos la apariencia. Y todo, hermano, gloria al Señor, lo que nosotros hemos hecho en muchas áreas de nuestra vida, hermano, es por lo que nosotros hemos visto en el reflejo de la vida de los demás. Pero Dios, hermano, gloria al Señor, que escudriña tu mente, tu corazón, Él sabe, hermano, gloria al Señor, lo que está pasando y lo que está sucediendo en tu vida, de tal manera, hermano, que es Dios el que controla, hermano, gloria al Señor, y quiere controlar todo lo que nosotros, hermano, hacemos en nuestra vida. Dios quiere tomar el control, hermano, de la vida de muchos de nosotros.
pero nosotros, hermano, no hemos estado dispuestos, hermano, gloria al Señor, a dejar que Él haga en nosotros lo que Él sabe hacer, hermano. El final, hermano, de esta lección, hermano, Jesús nos enseña, hermano, que el hombre que se acercó a Dios recordándole sus buenas obras fue rechazado simplemente porque pensó, hermano, que probablemente él podía comprar el favor de Dios. Todo aquel que confía en todo lo bueno, hermano, que puede hacer para agradar a Dios, es rechazado porque hace a un lado, hermano, la gracia y la misericordia de Dios. El hombre que se acercó a confesar, hermano, a Dios su incapacidad para agradarlo y pedir, hermano, su misericordia, fue justificado precisamente por ello, porque, hermano, gloria al Señor, confió únicamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Y cierro con esto. Jesús dijo, hermano, y nos da una advertencia ahí a nosotros, hermano, en el versículo 14. Ayer está una advertencia, hermano, para nosotros, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa eso, hermano? Que a usted y a mí, hermano, nos conviene mantenernos, hermanos, sencillos en la presencia de Dios. De nada nos valdría a nosotros, hermano, justificarnos ante los ojos de los hombres y quedar mal con Dios. ¿Qué ganaría el hombre? Dice la Escritura, hermano, ¿qué ganaría el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana usted, hermano, con estar bien con todos, cuando con Dios, hermano, no estamos bien? Usted y yo necesitamos la misericordia de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que mirar, hermano, más profundo de lo que hemos visto hasta hoy y evitar, hermano, gloria al Señor, sentirnos mejor que los demás. Porque como lo hemos dicho 1, 2 y 3 veces y lo volveremos a repetir, cada vez que, hermano, que sea necesario, aquí no hay nadie mejor que el otro. Aquí usted no está porque es más bueno que los demás. Usted está aquí, hermano, porque usted necesita la misericordia de Dios. Y si usted necesita la misericordia de Dios, hermano, yo también la necesito. Y juntos podemos, hermano, seguir caminando. Pero si creemos, hermano, que empezamos, que somos mejores porque hacemos ciertas cosas que los otros no hacen, ya perdimos, hermano. Esta noche póngase de pie. El fariseo quiso justificarse, hermano, por las cosas que hacía y lo que no hacía. Tristemente, hermano, el fariseo es una resemblanza de lo que es, hermano, gloria al Señor, la ley en los días de la gracia. Porque el fariseo, hermano, quiere justificarse por sus buenas obras. El religioso que vive, hermano, dentro de las iglesias, quiere hacer lo mismo, justificarse, hermano, por lo bueno que él es. El publicano, hermano, es una resemblanza de lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, hermano, gloria al Señor, nos mira a nosotros, hermano, tal y como nosotros somos, sin necesidad, hermano, de cumplir, gloria al Señor, todos los requisitos de la ley, porque no podríamos cumplirlos. Santiago dijo, hermano, que cualquiera que quebrare un solo mandamiento automáticamente se hace transgresor de los otros 9. Entonces yo no puedo, hermano, gloria al Señor, guardar los 10 mandamientos a la perfección. Ni aquel joven, hermano, rico que vino delante de Jesús podía guardarlos. Porque en el momento que Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, se le entristeció el corazón, hermano, la cara, el rostro y todo, hermano, y se fue, porque tenía muchas riquezas y no quiso despojarse de ellos. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, no actuamos de la misma manera? Y nos sentimos como aquel joven rico, nos sentimos, hermano, como aquel fariseo. Tenemos actitud, hermano, religiosa dentro de la casa de Dios. Cuando Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos a vivir, hermano, bajo su misericordia, bajo su gracia. No por lo bueno que tú eres, porque tus obras no te van a llevar al cielo, sino por su amor y su misericordia. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, tu Hijo amado, estamos, mi Dios, delante de tu presencia, Padre, en este momento, adorando, Señor, y bendiciendo, Padre, tu santo y precioso nombre. Dios mío, Señor, estamos aquí en este día, Señor, agradeciéndote, Señor,
el privilegio que nos permite, Señor, de escuchar, Dios mío, tu palabra. Mira el consejo, Dios mío, Señor, que ha venido a través de esta parábola, Señor, para que nosotros aprendamos, Dios mío, Señor, como tu palabra nos enseña, a ser, Señor, humildes de corazón, a ser, Dios mío, Señor, sensibles, Padre, a la voz de tu Santo Espíritu, a no querer, Dios mío, Señor, agradarnos a nosotros mismos por las cosas buenas, Señor, que nosotros hacemos. Porque tu palabra dice, Dios mío, claramente, Señor, que nosotros recibiremos conforme a lo que hayamos hecho, Señor, aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, viene la recompensa para cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios mío, por la vida de cada uno de los que estamos presentes, que tu palabra, Dios mío, Señor, siga obrando la justicia tuya, Señor, en nosotros y pueda, Dios mío, Señor, enmendar nuestros caminos, Señor, y, Dios mío, enderezar nuestros pasos. Guarda el corazón, Dios mío, de aquellas personas, Padre, que, Dios mío, Señor, han vivido, Dios mío, siempre queriendo justificarse. Te pido, Dios mío, que trates con ellos, que la gloria de tu Santo Espíritu, Dios mío, se revele, Dios mío, a sus corazones y ellos puedan entender, Dios mío, Señor, que no es por lo bueno que ellos son, sino por tu misericordia, Dios mío, que nosotros podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia. Padre, esta noche te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Cordero de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Amén, Señor. Alabado sea tu nombre. Antes, hermano, de recoger los diezmos, ¿verdad? Yo quisiera que no se nos olvide, hermano, que el día viernes comenzamos nuestra campaña. Vamos a estar en campaña, hermano, desde el día viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Y el sábado, hermano, estamos procurando que el hermano dé su testimonio. Eso es lo que le hemos pedido, que lo dé, porque necesitamos, hermano, oír testimonios de lo que Dios ha estado haciendo, hermano, en la vida de él. Siéntese por un momento, hermano. Él, hermano, ha estado, hermano, gloria al Señor, su salud. Él tuvo un choque